Bueno, empezamos ahora con nuestra primera mesa de debate del Congreso de Apia, con un tema fundamental que es cómo nos alimentamos. Y bueno, esta es una mesa que ha sido coordinada por, seguro que nuestros participantes ya están por aquí cerca y los podremos ver. Es una mesa que ha sido coordinada por nuestra socia y compañera Sandra Sutherland, que es una, experta total en temas de periodismo ambiental y de agroecología. Tenemos también a José María Montero, director de Tierra y Mar y Espacio Protegido en Canal Sur. Contamos también con Elvira del Pozo, la directora de comunicación de Por Otra PAC, por otra política agraria común, como sabemos. Y también con Diego Juste, jefe de prensa de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, de la UPA. Así que nada, muchísimas gracias y el escenario es vuestro. Muchas gracias. Podéis sentaros ahí, yo me siento ahí y voy hablando con nosotros, ¿vale? Vale. ¿Te puedes intercambiar con...? No, tú ahí no te muevas. Tú te puedes intercambiar conmigo, con Elvira. No, yo me siento aquí y tú ahí. ¿Cómo me gusta mandar? No pierdo ripio. Bueno, quiero comentaros que vamos a hablar efectivamente de alimentación, de bulos, de mentiras, de mucha, ¿verdad?, desinformación. Mucha información que no termina de llegar ni a los agricultores ni a los ganaderos, pero tampoco a los consumidores, se queda ahí como... es demasiada, ¿no? Quiero que sepáis que en esta mesa lo que estamos somos 4 periodistas, ¿vale? Tenemos a Elvira del Pozo, que es la directora de comunicación de Por Otra PAC, una coalición cada vez más grande, formada por agricultores, por ganaderos, por productores en ecológico, por organizaciones no gubernamentales, por nutricionistas, en fin. Miraos la lista, porque si miráis la cantidad de socios que tienen, es una cantidad de socios muy variada. Ahora nos cuentas por qué nació Por Otra PAC y cuáles son los principales bulos que afrontáis. Como os acaban de decir, Diego Juste es el jefe de prensa de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Quiero felicitaros porque Naciones Unidas lleva más de una década poniendo la agricultura familiar en valor, pero en esta COP30 especialmente, ¿no? Incluso ya con algo francamente importante que es financiación, pero no de dar regalitos, sino de inversión para ver resultados. Eso me ha molado un mogollón. Esos bancos verdes que espero que vayan creciendo como árboles. Y por último tenemos a José María Montero. Chema, Monti, le queremos mucho, le llamamos de muchas formas. Es director de 2 espacios. Uno es Tierra y Mar, veterano, donde los haya. Sabes que yo tengo mucha complicidad contigo en ese aspecto. Veterano en información sobre el sector primario, tan importante y tan invisible, a pesar de que nos alimenta a todos. Y luego también tienes Espacio Protegido, que te dedicas más al medio ambiente. Bien. Lo primero que os quiero preguntar, me voy a sentar, perdonadme, es que mis hijos se han hecho mayores, se han ido de casa y ya no puedo mandar a nadie y enseguida se me nota. Elvira, ¿tienes micrófono? Nos tenemos que ir pasando este. Elvira, dinos qué es Por Otra PAC, pero sobre todo, ¿cuál es el principal bulo al que piensa que os voy a dar 7 minutos, que voy a ser bastante implacable y que luego hablamos de más bulos, pero el principal que hayáis tenido que hacer frente? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Sandra, gracias a los compañeros y gracias a Apia por considerar en un momento en el que Pacto Verde, agroecología, lo que hemos dicho, es casi algo subversivo y que le haya dado voz a esto. Debo agradecer mucho a la organización. Para nosotros hay unos cuantos, pero quizás el que está en el top one es la falsa dicotomía. Lo hablábamos antes preparándolo en estos días, ¿no? Que casi, o sea, hemos tenido que combatir bulos como que los ecologistas tiran topillos desde los topillos es un bichito que produce plagas, ¿no?, en los campos, y entonces, bueno, se ha acusado a los ecologistas o a una parte de la agroecología de tirarlos desde los helicópteros.
Bueno, quiero decir, esos bulos son, bueno, dañinos en alguna parte, pero lo que consideramos nosotros aún más dañino son las falsas dicotomías, lo sutil, las creencias que parece que son lógicas, pero que requieren, pero que detrás hay mucha falsedad, ¿no? Entonces, en nuestro caso, quizás el top one es la falsa dicotomía entre hay que elegir entre ecología y economía. ¡Wow! O sea, claro, cuando estás dentro, tienes claro que la economía es esencial, la rentabilidad, algo tiene que ser rentable, pero sin ecología no hay economía. Es decir, sin suelos sanos, sin agua potable, bueno, ¿qué digo agua potable? Sin agua, que estamos en un país semidesértico, sin biodiversidad, que combate plagas, que son polinizadores, no hay rentabilidad, no hay producción, ¿no? Entonces, nosotros eso lo escuchamos de maneras sutiles en todos los ámbitos, ¿no? En cómo tenemos que... y eso me lleva quizás al segundo bulo o a la falsa creencia. No se puede... o sea, hay que alimentar a una población creciente. Vamos a ser en 2050 9.000 millones de personas en el mundo. ¿Qué estamos hablando? ¿Vamos a ponernos a proteger la butarda? ¿En serio? No, hay que estar a lo que hay que estar. Y entonces, y volvemos a eso, ¿no? Esa falsa dicotomía. Bueno, es que claro, una cosa es, parece que la butarda, pero bueno, tiene un papel en todo el ecosistema, que no digo la butarda, es que puede ser las lombrices del suelo, y esa ecología, esa protección de la salud medioambiental es de la salud del medio, que es la base de toda la producción. Es lo que nosotros estamos intentando rebatir de 1.000 millones de maneras. Supongo que ahora no quieres que te cuente cómo lo hacemos o cómo intentamos. ¿Esperamos después? Mejor después o bueno. Mejor después y lo alternamos un poco. Yo te había puesto 7 minutos, ibas ya por 5, pero fenomenal. Vale, lo iré mirando. Diego, agricultores, ganaderos, productores de alimentos... Es un... Cógete claro, sí, no, gracias. Es la edad. Ganaderos, agricultores, productores de alimentos, es un sector que se siente atacado desde hace muchísimo tiempo. Eso les está haciendo ser más reactivos, es decir, menos permeables para poder asumir el cambio, que es impepinable. Tiene que haber una transformación agrícola y ganadera. En la COP30 también se ha añadido este año específicamente con una transición justa, que hemos hablado muchas veces de esto, con una transición justa. ¿Tú notas que los agricultores y los ganaderos se sienten normalmente demasiado atacados por todos los cambios que tienen que hacer, las legislaciones que tienen que cumplir, los cambios de pesticidas o de semillas o de forma de cultivar o de...? Sí, Sandra. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos, por contar con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Lo primero quiero decir, felicitaros por el lema, la verdad, con el que coincidimos plenamente. Nosotros en UPA, bueno, UPA tiene 40 años, cumple ya 40 años, acaba de cumplirlos. Somos la organización agraria más joven, en realidad, y una de las más representativas, junto con Asaja y COAG, y ahora recientemente también con Unión de Uniones. Somos 4 grandes organizaciones de agricultores y ganaderos en España. Y yo quiero decir que nosotros en estos últimos 40 años, en toda nuestra historia, nos hemos dedicado precisamente a esto, a contar verdades. Están absolutamente en nuestro ADN, primero con nuestro secretario general Fernando Moraleda, después con Lorenzo Ramos, que acaba de pasar el testigo a Cristóbal Cano, que es nuestro secretario general ahora. Todos ellos personas muy formadas, todos ellos personas muy a pie de campo y siempre han apoyado, y conjuntamente con el resto de la comisión ejecutiva que han tenido en cada momento, hemos tenido el objetivo fundamental de contar la verdad, de formar e informar, por un lado a la población urbana de lo que se hace en el campo, de cómo es el sistema de producción de alimentos en España, y por otro lado una obligación que hemos sentido de formar y formar a nuestros propios afiliados, es decir, de trasladar
pues las grandes corrientes de conocimiento, de trasladar con la evidencia científica, de trasladar muchas cosas que han ido pasando en estas 4 décadas, y siempre hemos tenido esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, comunicar hacia la ciudad y por otro, comunicar hacia los propios agricultores y ganaderos. En respuesta a tu pregunta, discúlpame esta pequeña introducción, sin duda, sí, es cierto que existe esa sensación entre nuestros afiliados, entre nuestros agricultores y ganaderos. Es una sensación un poco de... Nosotros lo entendemos como una cierta desazón, ¿no? Al fin y al cabo ellos están siendo apelados por parte del resto de la sociedad a cambiar, y el cambio siempre es incómodo. El cambio conlleva salir de tu zona de confort y conlleva costes económicos, sin ninguna duda, y conlleva inversiones, y muchas veces pues es muy difícil. Los agricultores y ganaderos en España, por un lado, se van modernizando, es algo totalmente necesario, es algo perentorio, tienen que hacerlo sí o sí, y se va produciendo un relevo generacional con mucha dificultad. Hay mucha dificultad porque los jóvenes encuentran pues, que la profesión de sus padres en muchas ocasiones y de sus madres es muy difícil. Los propios padres y las propias madres en muchas ocasiones desaniman a sus hijos a seguir con esa profesión porque ven demasiada problemática. Entonces, eso genera pues, un cierto disconfort, genera que muchas veces no encuentren fácil seguir esa profesión, y en eso pues, es indudable que los bulos juegan un papel también clave, porque por un lado es verdad que tienen grandes dificultades y tienen que asumirlas, pero por otro lado también tienen cosas buenas. Me ha gustado mucho la intervención del psicólogo inicial, la verdad que me ha parecido interesantísima, y se genera muchas veces esa sensación un poco pesimista en todo el sector, y eso pues, genera pues, grandes dificultades. Muy bien. Y ahora seguimos. Y quiero hablarte de un bulo concreto que hizo mucho daño, el de las fresas, ¿te acuerdas? Hace relativa... Sí, en 0, ahora ponemos ejemplos, si quieres. En 0, y la tercera persona que os he presentado a aire, José María Montero. José María, desde un medio público, la responsabilidad de afinar con la verdad no hay otra posibilidad, ¿no? Porque encima la gente dice que lo he visto en la tele. Es que las cosas que se escuchan en la radio se han visto en la tele, cuidado, ¿eh? Es que es como si hubiera el Papa dicho esto es así y es así. Tienes que tener mucho cuidado para contar la verdad, pero también tienes que tener mucho cuidado de cómo la cuentas, ¿no? Para no alarmar y que no se produzca una avalancha en el caso de un problema sanitario. ¿Cuál es el bulo más gordo que tú recuerdas haber tenido que combatir en tu programa? Bueno, yo voy a empezar. Bueno, buenos días, amigas y amigos. Es un placer siempre estar con vosotros y estar en otro congreso de APIA. Lo primero, aunque muchos de vosotros lo sabéis, la nuestra es una anomalía dentro de la televisión. Es decir, no es común, y de hecho no ocurre ninguna, que un programa de medio ambiente y un programa de sector primario compartan dirección y compartan redacción, y que además la dirección única, que es la que yo ocupo, venga desde el lado de lo ambiental. De hecho, cuando hace 12 años me pidieron, yo ya venía de dirigir espacios protegidos, me pidieron que me hiciera cargo también de la dirección de Tierra y Mar, se generó una cierta desazón en el sector primario, o en algunos sectores del sector primario, inquietos porque alguien que venía del periodismo ambiental se hiciera cargo de un programa de sector primario, cuando era evidente que esa mirada desde lo ambiental y la sostenibilidad, etcétera, era imprescindible para interpretar en su justa medida y dar una información fiable sobre el sector primario. Eso lo primero, somos una feliz anomalía dentro del tratamiento de este tipo de informaciones. Lo que me encontré, y tiene que ver con la pregunta, es que era un programa con una elevadísima credibilidad, con una elevadísima reputación, en un prime time de los domingos, líderes de audiencia de los domingos en todas las cadenas públicas o privadas, pero yo lo que advertí que había demasiado ruido. Es decir, había, por ejemplo, mucha política, en el peor sentido del término, y poca ciencia. Cuando en el sector primario, en Andalucía en general, el conocimiento científico y la ciencia aplicada nos sirve para entender muchos problemas, y sobre todo nos sirve para alejarnos de los sucesos.
Es decir, no hacernos prisioneros de los sucesos, de las crisis, de los momentos tal, que nosotros de alguna manera lo que hicimos fue desplazarlo a los informativos diarios, que son los que atienden mejor ese tipo de cosas. Y nosotros tomarnos una cierta calma y un cierto reposo, porque nos interesaba más, y eso es un poco la filosofía de nuestra redacción, nos interesa más entender que correr. Nos interesa más aún llegar tarde, pero llegar de una manera que la gente pueda entender una situación compleja, utilizando argumentos que en la mayoría de los casos se asientan en el conocimiento científico, como es obvio, ¿no? Relacionado con eso nos encontramos, y ya eso me lleva a un ejemplo del que tú me pides, nos encontramos con que en este sector, en el sector primario, y sigue ocurriendo, se pone mucho el acento en el coste de la acción ambiental, pero no se revela el coste de la inacción ambiental. Y entonces nos encontrábamos con que había determinados sectores, por ejemplo, si había que proteger un caladero y establecer un periodo de veda, inmediatamente el sector pesquero lamenta que haya unas familias que se quedan en paro, va a haber que desguazar barcos, hay poblaciones litorales que el empleo va... Pero nadie, o mucho menos, se pone el acento en que qué va a ocurrir con eso si no hacemos nada. ¿Qué coste vamos a pagar? Y ahí es donde aparece todo el negacionismo, que es un negacionismo interesado. No hay negacionistas, hay oportunistas. Los que ponen el acento en eso es porque tienen algún interés oculto. Y ahí nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por revelar esos costes ocultos o ese coste de la inacción. Y eso nos lleva a combatir determinados bulos. Un bulo clasiquísimo es llueve después de un periodo de sequía que impacta muchísimo en el sector primario y ya aparecen los de los ríos tiran agua al mar. No hay suficiente embalse. Un país que estamos hiperregulados, tenemos muchísimos embalses y que la gente desconoce, a veces por puro desconocimiento real y otros por un desconocimiento interesado, que los ríos tienen que llevar agua, que su función es llevar agua y que eso también beneficia al sector primario. Este es un bulo clasiquísimo. Todo lo que gira en torno al agua genera muchos bulos. Todo lo que gira en torno a las enfermedades, por ejemplo, gripe aviar, lengua azul, en fin, toda la zoonosis y tal, inmediatamente genera bulos que se neutralizan con el conocimiento científico, igual que lo del agua. Y termino ya, porque eso hablamos preparando esta mesa. Nos parecía tan interesante esta historia de combatir los bulos y también nos parecía que los reportajes de 7 o 8 minutos de los programas, muchas veces en un momento en el que la atención se diluye rápidamente, que podíamos buscar alguna herramienta para combatir bulos con un formato mucho más breve y de mucho más impacto. Entonces creamos una lista de reproducción dentro de nuestro canal de YouTube que se llama Cuéntamelo en un minuto, donde en un minuto tratamos de interpretar cuestiones que son complejas y desmontar así alguna desinformación. Y en un paso más, lo que pasa es que ahí no me atreví a meterlo en el canal oficial y me lo llevé a mi canal de YouTube, la lista de reproducción que se llama Cuñados, efectivamente, que es lo mismo, pero ahí podéis ver informaciones en 1 minuto, 2 minutos, donde combatimos esos cuñadismos que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el uso de fitosanitarios, con conceptos como hay que intensificar porque no hay elementos suficientes, etcétera, etcétera. Eso esta vez en tertulia, ya no son vídeos, sino que es una tertulia en la que... Vale. Yo he traído un vídeo que no vamos a poder poner, pero no me importa porque os pongo el micrófono en mi teléfono y se oye. Pero... En fin, es que son de esos vídeos que yo como madre me asusto muchísimo. Va sobre contaminación química. Es de un médico al que yo admiro muchísimo, es una eminencia internacional, es catedrático de la Universidad de Granada, sí, efectivamente, Nicolás Olea, que le conocemos muchos hemos trabajado haciéndoles entrevistas, desde luego nosotros les conocemos los 4. Pero antes, porque esto va a dar mucho, ¿querías comentar algo de cómo combatíais los bulos o le doy ya caña al vídeo? Puedes darle, porque realmente coincidiremos un poco los tres, yo creo. Yo creo que sí. este es el kit de la cuestión en cuanto a la alimentación. Es verdad que en cuanto a los cultivos y la producción, y sobre todo viniendo de la COP, se habla del sector agroalimentario como contaminador, el segundo después del transporte, que si las exportaciones, bla, 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 bla. Pero hay una cosa, os lo pongo desde el principio, ¿vale? Se llama Nicolás Olea.
comiendo reglado y sano. Empiezo. Un niño del sur de París comiendo reglado y sano. Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Se mete 129 residuos. 129 residuos por vía alimentaria diariamente. 47 carcinógenos probables, 3 carcinógenos ciertos, 27 disruptores endocrinos. Todo, excepto un pesticida en un limón de Brasil, todos los demás estaban dentro de la legalidad. Pero hombre, se mete 127 residuos cada día. ¿Tú no te das cuenta que ese sistema... ¿Tú no te das cuenta que eso es lo que está haciéndolo enfermar? Que esa tranquilidad tuya de que nada sobrepasa el número mágico es la causa de enfermedad. Y dices, ¿pero qué está pasando? Digo, ¿qué quieres que esté pasando? Déficit de atención, hiperactividad, trastorno en el desarrollo, cáncer testicular, malformaciones urogenitales, pubertad precoz, obesidad. Simplemente mira cuál es el patrón de enfermedad y la gente te dice que es que eso es las enfermedades modernas. ¿No? Pero no te das cuenta que eso está vinculado a las exposiciones. Vale. Y efectivamente tienes razón, y esto lo hemos hablado muchas veces, sobre todo con vosotros dos, que digamos que podríais estar en, en más de amparar o permitir una transición más amplia para la agricultura y la ganadería convencionales y de una celeridad porque hay una emergencia climática de biodiversidad y de contaminación. Es verdad, está todo permitido. Él habla de la gran mentira en cuanto a que hay un principio que es muy importante en la Unión Europea, que es el principio de precaución. Se aprobó en el año 2000 y la historia es conseguir que cuando se vaya a poner una sustancia en el ambiente esté demostrado que es inocua. Los disruptores endocrinos o los alternadores hormonales no están estudiados, no están dentro de esa lista de precaución. Entonces los científicos se ven obligados a ver los resultados a posteriori y con grandes análisis a toda la población ver que efectivamente todos los niños están meando un pesticida o la influencia que hay de determinadas sustancias en que las niñas a los 8 años tengan botones mamarios o a con los niños no les desciendan los huevos cuando nacen, ¿no? Esto es... Yo, de verdad, os recomiendo, os vamos a dar ahora una serie de direcciones para que como periodistas digáis, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues acudir a quien sabe y que os vayan diciendo. Entonces, Elvira, ¿qué proponéis vosotros ante estas cosas que son informaciones pero no informadas? Es decir, tienes 127, pero a mí me estás diciendo que esta pera, que el último informe de AESAN dijo tiene 9 residuos químicos, pero es buena, te la puedes tomar, no hay ningún problema. Bueno, y eso ¿qué proponéis vosotros? Claro, y eso que el audio del doctor Olea no habla de los principales afectados de los agroquímicos, que son las personas que trabajan y viven en el campo. O sea, quiero decir, el otro día Diego y yo hablábamos preparando esto, bueno, con el resto de compañeros. Los agricultores son los principales beneficiados y con ganas de hacer bien las cosas y de tener una vida sostenible y saludable. Entonces, bueno, y son los principales afectados. No podemos olvidar, y no sé si estuvisteis al tanto de esta noticia, en Francia se ha declarado como enfermedad laboral de los agricultores el Parkinson. Quiero decir, bueno, hay una cierta correlación que no solamente la ha detectado Francia, es decir, que desde la OMS, la FAO, la EFSA sí que reconocen que hay una afección directa entre estar expuestos a ciertos contaminantes y ciertas enfermedades, ¿no? Entonces aquí lo hablábamos, Diego y yo, que a los agricultores, ellos quieren hacerlo bien. Y reciben ciertas... ¿Quién tiene la responsabilidad aquí, no? Las instituciones, las autoridades, ¿no? Quien decide. A ellos son los que nosotros, la Coalición por otra PAC, que tenemos una amplia voz de productores, tanto ganaderas como agricultores, que han demostrado desde la rentabilidad, ¿vale? Sostenibilidad económica, son sostenibles, pero también son sostenibles ambiental y socialmente, que se puede producir sin ellos. Ellos son nuestra punta de lanza, nosotros somos tramoyistas.
Coalición por otra PAC, que tenemos muchísimas otras voces que nos dan también solidez en nuestras verificaciones, no solo desde, o sea, siempre desde la ciencia, aupamos a esas voces, a esos productores que ya han hecho el tránsito hacia esa agricultura y ganadería libre de tóxicos, o de la mayor parte de ellos, y dejamos que hablen, simplemente dejamos que hablen. Ellos viven de ello, por supuesto, como decía Diego, es una profesión difícil, por eso no quieren que sigan de ahí no pasan. Bueno, Por eso no hay relevo. entonces, nosotros hacemos eso. Entonces, aquí la dificultad es que la ciencia tiene, y las autoridades que beben de esa ciencia, no es perfecta. Hay ciencia de un lado, ciencia de otro. Entonces, nosotros de la Coalición por otra PAC lo que decimos, bueno, mientras que se decide, mientras que es tan evidente, por favor, apliquen la precaución, principio de precaución, nada más. Y luego, aparte, una cosa a la que sí coinciden todos es que la agroecología, junto con disminuir el desperdicio alimentario, con un cambio de modelo de comida, alimentario, perdón, sí puede alimentar. Y además alientan, también la Comisión Europea, alienta a ese cambio hacia la agroecología. Chicos, chicas, hagámoslo mientras hay dinero y tiempo. Eso es un poco lo que decimos. Si va a venir, hagámoslo mientras que hay tiempo, ¿no? Y siempre, como siempre, es intentar que sean los propios agricultores y ganaderas las que sean la voz desde su experiencia para contar todo esto. Diego, quería hacer mención especialmente a ese estudio. Es un estudio que hizo la Unión Europea en 7 países para ver dentro de los productos, de los residuos químicos y de los pesticidas que se utilizaban en agricultura, dónde quedaba más residuo, ¿no? Si en el agua, en el campo, y se descubrió que donde más residuos había era en la casa de los agricultores. Por muchos guantes, muchos trajes, muchas nuevas recomendaciones sobre cómo echar cada uno de ellos, la realidad es que eran los agricultores los que tenían esa mayor exposición, ¿no?, a esos productos. Yo debo confesaros una cosa. Esta no es la principal preocupación de los agricultores y ganaderos españoles, ni mucho menos. ¿Cuál es? La rentabilidad de sus explotaciones. Tal vez su situación económica es tan compleja, es tan precaria, que este tema lo ven lejano, lo ven, no digo todos, por supuesto estoy generalizando y habría tal vez que hacer verdaderos estudios demoscópicos, hacer encuestas y mostrar la realidad con esta cuestión. Pero, por ejemplo, os pongo el ejemplo de que a nosotros nos han llegado peticiones de periodistas para hacer reportajes sobre este asunto y nos ha costado mucho encontrar ningún agricultor que estuviera interesado en tratar este asunto. Al planteárselo nosotros, yo personalmente como jefe de prensa de UPA, buscar contactos, oye, mira, ¿queréis responder una entrevista sobre este tema? Su respuesta ha sido, con los líos que tengo yo, con los problemas que tengo, tú sabes la que tengo yo encima, voy a estar esto. Y mira, os pongo otro ejemplo, por ejemplo, de la falta de concienciación sobre este tema. Nosotros hemos hecho campañas, concretamente un proyecto que se llamó AgriPreven, que desarrollamos junto con la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales durante 2 años. Nosotros detectamos que hay un grave problema de falta de concienciación con la prevención de riesgos laborales. Ya no os voy a una cuestión a largo plazo de contaminación, de disruptores endocrinos, no, os hablo de algo muy concreto, os hablo de ponerte un EPI para aplicar un tratamiento. No hay conciencia de riesgos laborales o propiamente de salud entre los agricultores y ganaderos. En general suelen ser personas muy ocupadas que tienen una prisa tremenda y lo consideran una pérdida de tiempo. Eso es así. O sea, yo personalmente he visto agricultores aplicando productos fitosanitarios sin duda peligrosos, sin ningún tipo de EPI, ni mascarilla, ni guantes, pantalones cortos, camiseta manga corta. Eso es algo muy típico. No digo todo el mundo, pero sí es algo que pasa. Entonces, mi opinión realmente es que esto son las administraciones las que deben hacer una labor mucho más proactiva. Exacto. De explicar todo esto. Y luego, lo que comentábamos también en esa reunión previa que tuvimos, nosotros siempre lo que hacemos es acogernos a lo que dicen las instituciones, las autoridades sanitarias, la EFSA, la ECHA, ESAN, Ministerio de Agricultura. Quiero decir, los agricultores lo que queremos es que nos digan lo que tenemos que hacer, en definitiva, ¿no? ¿Qué se puede usar, qué no se puede usar? El debate del glifosato, ¿no?, sobre el que ha habido también mucha información y mucha desinformación, ¿no? Nosotros
nosotros somos una organización agraria que no promulga un solo modelo de producción. Es decir, tenemos gente de ecológico, tenemos gente de convencional, pero sin embargo nosotros llevamos muchos años haciendo muchos proyectos precisamente en la línea de reducir productos fitosanitarios, de utilizar cubiertas vegetales, ahora pues hay una nueva directiva de suelos, por ejemplo. Nosotros llevamos años con proyectos científicos de la mano del CSIC, de un montón de universidades, para conseguir esto, usar menos químicos, producir de forma más sostenible, pensar en el futuro, y precisamente nuestro modelo es el de la agricultura y ganadería familiar. Es decir, el objetivo siempre es legar tu explotación en las mejores condiciones a las generaciones siguientes. Pero es verdad que los problemas del día a día muchas veces hacen que estos temas queden en un segundo plano. Pero y tan en segundo plano, porque los problemas de los agricultores, los ganaderos son tan sumamente complicados que el nivel de suicidios dentro de ese sector es elevadísimo. Cuando surgió el Pacto Verde, hay un libro que puso de relieve, vinieron a explicarlo el año pasado sus autores, que un agricultor se suicida cada 2 días en Francia desde que surgió el Pacto Verde. ¿Por qué? Por esa enorme imposición de tener que cambiar. Luego miramos la cadena alimentaria y vemos que, lo podéis ver, ¿no?, lo que cobra un agricultor y lo que paga finalmente un consumidor. Está tan desbalanceado que no tiene sentido. Luego muchas cosas de las que producen los agricultores se empaquetan de forma que es el paquete el que termina envenenando de alguna manera el producto, sobre todo cuando se envuelven en plásticos. Ya no se sirve a granel, se empaqueta todo y eso tiene sus... Quiero decir que cada uno tendría que ver sus responsabilidades, pero es alarmante, las condiciones en las que viven y trabajan los agricultores para llevar a esa decisión tan grave. José María, hemos hablado de cuñadismos. En este caso, ¿cómo afrontas tú o cómo afrontáis vosotros desde un medio público? Bueno, yo creo que en este tramo de la conversación están flotando 2 ideas que a mí me parece también fundamentales en general en el tratamiento de cualquier medio de comunicación, pero en especial en un medio público, que una es la atribución justa de responsabilidades. Es decir, cuando abordamos una cuestión hay que determinar bien cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno. Culpar al agricultor o al ganadero de una determinada cuestión es una mirada maniquea, es reduccionista y profundamente injusta, porque están las presiones de los mercados, están las grandes multinacionales, están las regulaciones de las diferentes administraciones, están los propios consumidores. Es decir, hay muchísimos elementos. Y una de las cosas que estamos obligados a desbrozar desde un medio público es la atribución justa de responsabilidades, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Y la segunda, que un poco en la línea de lo que decía Ramón en su intervención, como las buenas prácticas no son sexys, no son tan sexys como las malas prácticas, un medio público tiene que poner el acento en las buenas prácticas, porque se están haciendo muchas cosas buenas en el sector primario. Y son posibles, existen, son rentables, hay gente que está empeñada en eso y no tienen a veces la suficiente visibilidad. Un ejemplo en nuestro programa fue, ¿os acordáis el impacto mediático que tuvo aquel programa de Salvado sobre el bienestar animal con las granjas de cerdo y tal, que creo que era Campofrío en concreto, o El Pozo? Exacto, El Pozo. Y, claro, digamos, la tentación periodística en ese momento era que nosotros hubiéramos salido contando que también en Andalucía y lo que hicimos fue lo contrario, es decir, eso es evidente que existe, pero vamos a mostraros que el bienestar animal está presente en muchas granjas de producción ganadera en Andalucía y que hay gente que está haciendo las cosas de otra manera, pero desde hace tiempo, ¿no? Y entonces te embarcas en eso que nosotros llamamos el periodismo de soluciones, ¿no?, que también genera esperanza porque es otra forma de mirar esa realidad. Y normalmente este tipo de cosas que tienen que ver con las buenas prácticas casi siempre vienen de un medio público, por eso, porque gusta más el morbo de lo que no funciona, del suceso, de lo oscuro, de tal. Yo solamente quería añadir una cosita. ¿Es concluir ya? No lo sé. Pues entonces me ¿Cómo callo. vamos de tiempo? ¿Quién lleva el tiempo? Quedan 8 minutos. 8 minutos solo. Bueno, yo simplemente lo del Pacto Verde Europeo que has dicho, fíjate la mala prensa que es que debido al Pacto Verde Europeo se suicidan 2 agricultores en Granada. Es que es una barbaridad. Tú fíjate empezando por ahí. Claro, es que se nos olvida que el Pacto Verde Europeo, primero, no es ley, son recomendaciones, ¿vale? Pero se nos olvida que hay una política agraria común, ¿vale?, que el tercio del presupuesto europeo va a esa política agraria común. ¿Os imagináis la cantidad de cosas que se pueden hacer con ese dinero? Entonces, la cosa es,
Yo, por ejemplo, soy familia numerosa, yo recibo ciertas ayudas, ¿no? Pero yo tengo que demostrar ciertas cosas, ¿vale? Pues entonces la cosa es que ya que la política agraria común es un dinero público, vamos a intentar que ese dinero público vaya un poco modelando y transitando el modelo hacia donde va. Por supuesto, lo que ha dicho tú, Diego, fundamental, rentable. No puede ser que haya gente que quiera hacerlo mejor y no se la atribuya, no se la acompañe. Tú has hablado de buenas prácticas agrarias. Hay muchas. Pues, hombre, incentívesela con un dinero, con un tercio del dinero público, hasta que eso cambiará, ¿vale? Eso ahora nos lo gastaremos en tanques, pero la realidad es que hasta ahora, hoy por hoy, es un tercio. Entonces, chico, utilícese para fomentar las buenas prácticas, para sostener a esta gente, a estos agricultores, a estos pequeños y medianos agricultores que lo están haciendo bien, que quieren hacerlo mejor, que quieren transitar, no quieren estar enfermos, no tienen tiempo. Entonces, un poco eso es un poco que tengamos en cuenta que hay instrumentos y que eso tenemos que comunicarlo. Porque lo dices tú, no solamente lo negativo, ¡ay, el Pacto Verde! Bueno, es que tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Diego, estas urgencias, estas emergencias, lo que decía antes, sí, es verdad que cuesta mucho cada vez más. Cuesta tanto hasta el punto de decir, no puedo más, lo dejo. ¿Tenéis cifras de cuántos pequeños agricultores que dice la FAO, que dice Naciones Unidas, que dice todo el mundo, que son la base para conseguir un retorno de la gente al rural, que andamos hablando todo el día y luego al final pío pío se queda ahí? Comida sana, alimentación, que esté todo repartido, que no haya tierras baldías, ¿no? ¿Cuántos pequeños agricultores y ganaderos dicen al final no puedo más, y eso es cogido por un fondo buitre, un fondo de inversión, ¿cuánto? A ver, responder a esta pregunta no es fácil, Sandra. El censo agrario, el último, tardó 14 años en actualizarse. Es decir, se hizo uno, 14 años después se hizo otro. El último que tenemos es de 2020. En 2020 ya se demostró que efectivamente cada vez hay menos pequeños agricultores. Es decir, las explotaciones son más grandes precisamente buscando esa economía de escala que les permita ser más rentables. Si nos vamos a otro tema, por ejemplo, interesante, es el tema de la exportación. Sabéis que hay muchas personas que critican que en España, por ejemplo, se desarrollen modelos agrícolas muy enfocados a la exportación. Al final, teóricamente, la huella de carbono de ese producto crece porque estamos produciendo aquí, gastando recursos de aquí, para luego vender fuera. Es una cosa que pasa también con la producción ecológica. España es líder en producción ecológica pero claro, principalmente todo se exporta. ¿Por qué? Porque la producción ecológica normalmente y lamentablemente es más cara que la producción normal. Es menos productivo, se produce menos con los mismos recursos, por lo tanto el producto es más caro. Entonces, promulgando mucho la producción ecológica, de forma indirecta estamos buscando o estamos animando a los agricultores a exportar más. Es decir, lamentablemente en España muchos de los productos más premium o más de lujo que producen los agricultores van a la exportación. Van a la exportación porque la exportación es la que paga el coste de esos productos premium. Lo que quiero decir con esto, que estoy diciendo muchas cosas a la vez, es que el sistema alimentario es algo complejísimo. Entonces, lo que tenemos que luchar, y nosotros desde luego desde UPA luchamos, que entiendo que esta es mi última intervención por el tiempo que nos quedaba, por lo que luchamos es por no simplificar, por huir del cuñadismo, por hablar desde la ciencia, por explicarnos de una forma pausada, por no intentar resolver las cosas o siempre decir que las cosas no se pueden resolver con una varita mágica. Los problemas no se resuelven, los problemas se afrontan. Y buscar un sistema alimentario virtuoso, que sin duda creo que es lo que queremos todos, es responsabilidad de todos, periodistas, organizaciones agrarias, periodistas que estamos dentro de las organizaciones agrarias, lo cual me incluye. En eso es en lo que estamos, eso es por lo que luchamos y buscamos el apoyo de todos. Y desde luego los bulos hacen un daño terrible, la desinformación hace un daño terrible, la desinformación relativa a temas medioambientales, a temas de bienestar animal, a temas de sanidad vegetal y sanidad animal, a temas también de contaminación química o de fobia a los químicos, que también se produce eso y también nos preocupa. Entonces, información, ciencia, debate pausado, es lo que intentamos hacer en todas nuestras redes sociales, que os animamos a seguir. Y que todo eso, a través de la televisión pública, llegue a los consumidores, que al final es tu labor. Sí, claro. Es decir, podemos poner todas esas buenas práctica en la información agroalimentaria, que si luego no tenemos espectadores, pues de poco nos va a servir. Entonces nosotros también hacemos ahí un esfuerzo muy notable, ya heredamos eso, en el caso de Tierra y Mar, ya heredamos un programa con una audiencia muy saneada,
Y para nosotros eso también es muy importante, es decir, tener público, es decir, acercarnos, y no solamente, que esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes de las listas de reproducción de cuñados, etcétera, salir de los círculos endogámicos donde todos ya sabemos de lo que estamos hablando, todos nos conocemos, todos nos reconocemos. Tenemos que buscar otros públicos, por eso nosotros abrimos otros canales, buscamos esos formatos más rápidos, nos desplazamos a programas que tienen que ver más con los magazines de la mañana, etcétera, para colocar ahí la información agroalimentaria calmada y sensata en otros escenarios que no sean los previsibles, que no sean ese círculo endogámico al que solo acude la gente que ya está interesada en esas cuestiones, sino que estamos hablando de algo que todo el mundo, con lo que convivimos a diario, que son los alimentos, pues resulta que podemos situarnos en muchos escenarios de la televisión a hablar de eso y poner un poco de sensatez en esos análisis, ¿no? Desplazar, yo siempre digo que hacer que los todólogos no hagan un hueco a los especialistas en los debates de la mañana y podamos hablar de estas cosas los que sabemos un poquito de estas cosas, ¿no? Solo quería añadir una cosa, que precisamente ahí tenemos que buscar la cuadratura del círculo, porque el problema de los formatos nuevos y de las redes sociales nuevas y de que el pensar que los públicos jóvenes solo están en esos formatos nuevos nos lo pone muy difícil en estos temas, porque estos temas muchas veces es muy difícil explicarlos en un minuto. Claro, en un minuto explicas el resultado de un partido, claro, y si Mbappé marcó 4 o 17 goles, claro, pero explicar el sistema alimentario en un minuto en un TikTok... Cuando partes de un reportaje de 8 minutos y de él saca el minuto se convierte en un cebo. Al que le interesa se va luego al otro y dice, espérate, voy a ver los 8 minutos porque en este cebito que me han puesto me ha interesado lo suficiente. Claro, hacerlo a la inversa es un peligro, porque a veces la simplificación lleva a la banalidad. Simplificas tanto que lo convierte en algo intrascendente que no terminas de entender, sobre todo qué tiene que ver contigo y tú qué puedes hacer en esa historia, ¿no? Es mejor al contrario, hacer en profundidad y de ahí ir sacando pequeños píldoras que te lleven luego al otro si te interesa. Y para eso tiene que haber programas como Tierra y Mar o como Agrosfera. Y empresas que apuesten por ellos. Esta mesa, una de las principales objetivos que teníamos en ella era a los periodistas que habéis venido, esto es un congreso de periodistas, por favor, acudid a fuentes fiables, no hagáis caso a cuñadismos, que sale lo de el encierro de toda la cabaña aviar por la gripe aviaria, y algunos que dicen, yo que tengo mis gallinas sueltas voy a poner ahora a producir los huevos, se los voy a regalar a todos mis amigos porque esto es mentira, el gobierno, que ni caso, no los retuiteéis, ¿vale? Tenéis el CSIC que os pueden dar información sobre exactamente el tipo de científico que necesitéis para lo que queréis hablar. Podéis hablar con gente que está haciéndolo, intentando apurar de otra manera, podéis hablar con ellos, podéis hablar con las organizaciones agrarias. Os van a contestar encantados porque al final nadie os llama para preguntaros y vosotros qué. Y eso es un error, ¿O os llaman demasiado? No, algunos sí. Algunos sí, pero pocos. Sí, por favor, que llamen más y que acudáis a técnicos, que no deis paso a cuñadismos. Y yo sí que quería añadir que, si queréis, os puedo contar más en el café, pero existe una encuesta a nivel europeo con una población muestral suficiente, quiero decir, que habla del sentir de los agricultores. Si queremos cambiar las cosas, si queremos intentar combatir esos bulos, solamente puede ser desde dentro. Los agricultores tienen una sensación de abandono, ya lo decían ellos, o ya lo decían mis compañeros, pero una sensación de que solamente confían en sus iguales. Esto es como un berrinche, los niños. Si su colega se lo dice, es más que tú como madre, ¿no? Entonces, queréis dar voz a esa gente tiene una historia que contar, ir al terreno, eso es, o sea, esa es la clave casi, esa es la clave desde mi punto de vista. Sí, es que, y muchas gracias. Solamente un apunte con lo que has dicho que me parece interesantísimo, es que si en algún contenido tiene sentido el periodismo de proximidad, en este. El periodismo de proximidad es fundamental en este ámbito de la comunicación. Y en ese periodismo de proximidad no confían en periodistas, no confían en la ciencia. Y entre ellos sí. Entonces ahí es lo que, o sea, quiero decir,
aparte que contar historias siempre mola, pero siempre me dices aupar a esa gente, ¿no? Que hay muchas historias y muchas experiencias, ¿no? Muchas. Y en este periodismo de proximidad son muy, termino ya, lo juro, muy importantes las televisiones autonómicas, es decir, aquellas que se ocupan del territorio. A veces cuando tenéis una información lo que queréis es que la saque el telediario. No os equivoquéis. Id a los territorios y de los territorios salta a nacional, eso pasa siempre, pero id a los territorios que son los que realmente se ocupan de vuestros problemas. Y nada más, muchas gracias. Un saludo.